A ver, o sea, menuda inventada. Sí, se inventó un montaje contra Miguel Urbán para averiguar datos personales de Pablo Iglesias y de otros dirigentes de Podemos con la finalidad de ser centro del Estado, de poder perjudicar y desprestigiar a un partido político. Me parece de una gravedad extrema, como digo. Sí, evidentemente es parte de la guerra sucia de las cloacas, en este caso, contra todo lo que opinara de una forma diferente o que pudiera cuestionar en cierta medida los privilegios de los de siempre. Creo que es muy importante comprender que este no es el caso de una manzana podrida, que este no es el caso de un inspector al que se le ha imputado, sino que estamos hablando de que el cesto está podrido. Y eso es lo verdaderamente grave. Lo que salió, la información que se sacó por parte del diario.es no es obra de un corrupto o de un comisario descarriado. Es una estructura parapolicial donde presuntamente están la jefatura de la seguridad del Estado que organiza toda una trama para acabar con oponentes políticos. Eso es de una gravedad brutal. Evidentemente no acaba con esta, ni muchísimo menos con esta imputación, en donde hay que recordar que el caso es justamente por buscar una serie de información de forma ilegal sobre una serie de cargos públicos de Podemos. Pero es que el caso de lo que estamos hablando, en este caso que se me intentó imputar a mí, trascrece con mucho lo que ahora mismo está llevando el juez Pedraz, y lo que conllevaría evidentemente es que se abriera un nuevo caso con la información que ha salido a correlación en los medios de comunicación. Pero es que... Aprovecho un paréntesis para decir que también hay muchos periodistas corruptos, muchos sobrecogedores, periodistas sobrecogedores. Es decir, la palabra se divide en dos, sobre y coger. O sea, que cogen sobre. ¿Hay policías corruptos? Pues parece que la respuesta mayoritaria es sí. Y ahora yo pregunto, ¿un policía de esta naturaleza actúa solo o hay alguien detrás de este policía? ¿Por qué Víctor de Aldama le hemos visto con una actitud hoy en la rueda de prensa, perdón, en la intervención de Leire tan iracunda? Pues probablemente porque está nervioso por lo que pueda tener en su poder Leire Díez. Yo todavía me acuerdo cuando este hombre que está con cautelares en la calle y le sacaron para dar un montón de pruebas y él tenía un montón de cargas de profundidad, de munición atómica para acabar con el gobierno y seguimos esperando. Claro, Santos Cerdán es verdad que en un programa de televisión adelantó con 3 meses de antelación lo que estamos conociendo y a los protagonistas, pero al margen de eso, pruebas. Pero a mí me ha llamado poderosamente la atención la última frase que ha dedicado a los medios de comunicación el señor Aldama, y que ha sido algo así como a ver si el señor Feijóo hace lo que tiene que hacer para echar este gobierno. Bueno, a mí esto de que el señor Aldama interpelase directamente al señor Feijóo me ha llamado la atención, porque efectivamente me ha recordado, ha supuesto una dosis de recuerdo de aquella frase de Aznar del que pueda hacer que haga. Porque en realidad de lo que estamos hablando, Jesús, no es en este caso de delitos que se puedan imputar al presidente del gobierno ni al gobierno de Pedro Sánchez. Más allá del caso Koldo, que es lo suficientemente grave, que tendrá que responder ante la justicia el exministro Ábalos y que además tiene su relevancia política porque efectivamente era el número 2 del Partido Socialista. Pero estamos hablando de conversaciones entre empresarios y abogados, todas esas conversaciones muy turbias, que lo que subyace de esas conversaciones son varias tramas y varios intereses entrecruzados que nos tendrán que explicar o que la justicia tendrá que explicar. A ver, el señor Aldama cuando dice este gobierno me ha metido en la cárcel, hay que recordar, para que los telespectadores no se confundan, que seguro que lo saben, que quien metió en la cárcel a este señor fue un juez. Luego le pusieron en libertad porque se comprometió a aportar pruebas a la Fiscalía que de momento no ha aportado ninguna y no nos revelan nada delictivo en el comportamiento del gobierno. Sorprende que una persona que tiene una causa abierta de la magnitud de la trama de hidrocarburos, que tiene 70 millones de euros escondidos en el extranjero... ¿Aldama? Aldama, estamos hablando de Aldama, siga, viendo, como lo hemos visto en un acto público, reventándolo, amenazando a altas instituciones del Estado, y aquí no pasa nada.
podría pasar en unos días. El PSOE está personado en la causa en la que está Aldama y podría solicitar al juzgado una revisión de su situación personal ahora mismo. A ver si lo hace. Dices que este tiene dinero escondido en el extranjero. Sí. ¡Qué raro! 70... ¡Qué raro que todo esto... porque le hemos visto muy patriota, le hemos visto con el Dani Desocupa, le hemos visto decir que va a hacer caer un gobierno, pero dices que tiene millones, decenas de millones ocultas en el extranjero. Básicamente, Jesús, él vacía sus cuentas cuando se sabe investigado, porque recibió información de dentro de la policía que se sabía investigado, vacía sus sociedades en España y se va a Portugal. Y de Portugal, al parecer, salta a América Latina. Son aproximadamente unos 70 millones los que se estima, según los investigadores de la UCO, lo que se estima que podría tener en el extranjero, que aún no ha dado referencias de dónde está ese dinero. Y es una cuestión muy curiosa porque el pacto al que llega con la Fiscalía Anticorrupción para salir de prisión normalmente se incluye este tipo de información, que no lo ha hecho. A ver, o sea, menuda inventada. O sea, poco menos que yo, en fin, estaba esperando a que llegara este señor al mitin para poder hacer el mitin. Es que, de verdad, es que, insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Hombre, la verdad es que no tiene punto de comparación ni de lejos. Y, de hecho, es incluso dudoso que el caso Leire pueda constituir delitos. De partida, investigar posibles cloacas policiales, corrupción en las fuerzas de seguridad. Es evidente que eso no es delito. Sí que podría ser delito si se materializaran cosas que se dicen en esos audios. Si, por ejemplo, hipotéticamente, Leire Díez hubiera ido a miembros de la Fiscalía para que ofrecieran un trato de favor a imputados a cambio de pagos, a cambio de beneficios profesionales, eso sí que podría ser delito. Si hubiera implicado a los dirigentes socialistas en esto, eso podría ser delito. Pero lo cierto es que, por ejemplo, el Partido Popular ha presentado una denuncia contra Leire Díez y otras dos personas y no implica ahí a dirigentes socialistas, por ejemplo. Por ello, ahí tendremos que esperar a ver si realmente se ha producido alguna concreción, alguna materialización de eso que aparece en los audios. Si, como ha dicho Mateo Barín hace un momento, fue simplemente un farol para sacar información, eso no tiene ningún recorrido penal. Tendría que haber mucho más. En cambio, claro, la trama Gürtel fue una trama que implicó a multitud de administraciones públicas del país en una trama de sobornos con millones de euros que fueron a la caja B de un partido político y más de 40 millones en Suiza a una cuenta a nombre del tesorero del partido. Es decir, hay que comparar temas de enorme gravedad con esto, la operación Kitchen, donde con mandos policiales el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que la Fiscalía pide 15 años por una trama policial para espiar a Bárcenas y sustraerle información. Eso pueden ser delitos de malversación de fondos públicos, contra actividad. Pues es que no tiene punto de comparación, sin perjuicio que me parece lógico que se investigue el caso de Leire Díez por si puede haber elementos delictivos. Soy absolutamente incapaz de entender qué está pasando en la política española. El problema es que cuando te presenta un dirigente político, el líder del principal partido de la oposición, un partido que se autodefine como constitucionalista, como patriótico y además que va a hacer un congreso para reponerse, más que nada es una reposición, un reposo, ¿no? Y te dice que no entiende lo que pasa en España, hombre, pero si usted dice que no entiende lo que pasa en España, ¿cómo dice usted que usted va a arreglar España? A ver, si la ha escuchado Aldama, si la ha escuchado, ya termino. Querido Tocayo. Si la ha escuchado Aldama ya no le va a decir más que arregle España. Bueno, estamos viendo lo mismo de siempre. Yo creo que este señor es un trabucaire dentro del Partido Socialista, una persona que está siempre detrás de la mata contra una dirección que no le gusta y que probablemente no sé si combatirá suficientemente los órganos, en las instancias orgánicas dentro de su propio partido, pero que aprovecha la menor oportunidad para introducir en el debate algo que debilite al gobierno de España y también a su propio partido en un ejercicio, en mi opinión, de escasa lealtad. Pero además en esto es que entra en una contradicción, porque mientras García Paje dice que se adelanten las elecciones, Aznar, que son parientes morales en este tipo de cosas, dice lo contrario, dice que las elecciones van a ser dentro de 2 años. O sea, hay una contradicción ya incluso hay una contradicción ya en la derecha, porque mientras Aznar dice una cosa, García Paje dice otra. Incluso la derecha está ya dividida. Y por cierto, cuando él dice que hay mucha gente del Partido Socialista que están en la posición que él dice, yo también digo otra cosa que yo le oigo a muchos socialistas.
que dicen, sin el filibusterismo constante de gente como Paje, o como Lambán, o como el propio Felipe González, al Partido Socialista le iría mucho mejor, porque tenemos, dicen ellos, tenemos el enemigo dentro.